mala y lo vamos a ver por las sagradas escrituras. Amén. Jezabel. Y vamos en el nombre del Señor Jesús. Mujer, dice la Biblia que su nombre es mujer no exaltada, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y reina de Acar, de origen fenicio, rey de Israel. A Jezabel la criaron como A Jezabel la criaron como una celosa adoradora de Baal que restableció culto a los dioses fenicios, a Baal, a Acera, y cuando se casó con Acad, ya era una sacerdotisa. No solo continuó su religión ancestral, sino que también trató de imponerla sobre el pueblo de Israel a que no adoraran a Dios verdadero, sino a los dioses paganos que ella adoraba, incitándolos a pecar al pueblo de Israel. Y Primera de Reyes 16, 29 al 33 podemos encontrar a esta mujer. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acad, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acad, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acad, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Aquí ya aparece esta mujer, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acad una imagen de acera, haciendo así Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios. Y vemos aquí por la palabra de Dios algunas características de esta mujer Jezabel. Jezabel era una mujer idólatra. Ahí vemos que era una sacerdotisa que adorando a dioses paganos. Era una mujer rebelde que despreciaba la autoridad espiritual, la autoridad de Dios. Era una mujer manipuladora. En Primera de Reyes 16:31 lo podemos ver. Manipuló a su esposo Acad, le cedió su autoridad a ella, y Acad, siendo su esposo, y aceptó a que ella tomara esa autoridad y sea ella la que mandaba, siendo él el rey. Esta mujer tenía ansias de ese poder, de tener el control solo ella, de dominar sobre todas las personas. Y solamente ella decía tener la razón. Era una mujer mentirosa, que si podemos ver en la palabra de Dios, fue una mujer que mintió y hace que maten a Nabot porque no quiso vender su heredad con mentiras, diciendo que Nabot había maldecido al Dios y al rey. También era una mujer hechicera, era una mujer arrogante, era una mujer chismosa, era una mujer astuta, era una mujer que promovía la fornicación, era una mujer seductora, quería seducir al siervo de Dios. Y vemos ahí que ese hombre, ella salió ahí a la ventana porque escuchó a un hombre de Dios, pintó sus ojos, se colocó su ropa, se cubrió su cabeza y se burlaba del siervo de Dios. Era una mujer destructora que destruyó al pueblo de Israel con su maldad. Muchos cayeron a los pies de ella
Era una mujer burladora y tenía todas estas características esta mujer. Su maldad incitó a su esposo a cometer actos malvados. Sacrificaron niños. Vemos que mandaban, dice la palabra de Dios, a recoger leña a los niños. También los sacrificaban. Pero también fue esta mujer maldecida por Elías en la palabra de Dios, quien profetizó que los perros comerían su cuerpo. Se burló de Jehú, al que Eliseo había ungido como rey de Israel. Y allí fue a donde se pintó sus ojos con antimonio, dice la palabra de Dios, que esos eran los cosméticos que se usaban en la época, a donde pintaba sus ojos, y también dice la palabra de Dios que atavió su cabeza. Una mujer descalificada y desechada por Dios. Una mujer sin temor a Dios. Condujo al adulterio al pueblo de Dios con sus dioses, provocadora, con su forma de vestir, sus pinturas. Una mujer indecente. En su corazón solo había maldad en esta mujer. La Biblia dice que ese espíritu sigue operando hasta el día de hoy. Los dioses que adoraba esta mujer era Baal. Y Baal era un dios de los climas y de la fertilidad. También se dice que era el señor de las moscas, Baal o Belcebú. Y sus seguidores le ofrecían sus heces. Era tan indignante, inmundo lo que estos hacían. Sean aberraciones sus seguidores. Y vemos que la palabra de Dios nos habla de lo que es las moscas, que hacen perder ese aroma del perfumista. Pero esta mujer era la mujer que ofrecía y adoraba y también alimentaba a los profetas de Baal. También tenían un dios que era Acera, una diosa de la fertilidad y de la sexualidad, con prácticas de brujería, con prácticas inmorales. Y a todo esta mujer adoraba y le ofrecía sacrificios. Era una mujer mala y desechada por Dios. Y la venganza de Jezabel podemos ver dos notables. Una de ellas es porque Elías mató a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal eran 450. Y los profetas de Acera, de esta diosa, eran 400, que comían en la mesa de Jezabel. Decidió darle muerte al profeta Elías. Esa era su venganza de esta mujer. Y se sintió muy frustrada y muy triste y muy enojada porque Elías había matado a 850 profetas que amaban a Baal, que habían doblado sus rodillas a Baal, aunque había otro remanente que no habían doblado sus rodillas a Baal. Elías creyó que estaba solo, pero gracias a Dios habían también personas, profetas, que no se habían doblegado a estos dioses paganos. Y la otra venganza que ella tuvo fue porque Nabot no quiso vender la heredad, mandó a matar a Nabot, porque no le quiso vender la heredad a su rey, a su esposo. Entonces mandó a matar a este pobre campesino. Hasta allá llegaba la maldad de esta mujer. Y Segunda de Reyes 9:35 al 37 dice la palabra de Dios. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. Así lo dice la palabra de Dios. Y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios.
la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. Aquí se cumple la promesa, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Una mujer que quería darse a conocer de todo el mundo por ser tan perversa, por ser tan su maldad, por hacer dañar a ese pueblo, destruir a ese pueblo. Pero vemos que ni siquiera se pudo notar que era esa mujer, pero solamente quedaron sus pies, su calavera, las palmas de sus manos, porque murió comida de los perros. Y vemos allí en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, a donde se le da un mensaje a una de las 7 iglesias. Allí, aunque han pasado años y años, pero aparece en Apocalipsis esta mujer. Apocalipsis 2, 19 al 21. Y Dios le llama la atención a una de las iglesias de Tiatira. Y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, le dice a esta iglesia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, dice la palabra, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios mandó a Elías, Dios mandó profetas para que le hablaran a ella, para que se apartara de su maldad, pero ella no hizo caso, se cerró sus oídos, engrosó sus oídos para no escuchar al profeta. Y vemos que todavía sigue, como dice la Biblia, este espíritu de Jezabel. Y ahí dice que están tolerando esta maldad de esta mujer. Y Tiatira era una iglesia que toleraba el pecado. Ese espíritu estaba destruyendo a la iglesia en inmoralidad, en libertinaje y fornicación. El pecado se le llama pecado. El pecado es pecado y no se puede cubrir con pañitos de agua tibia. Debemos ser fieles a Dios y amar a Dios y a su sana doctrina. Debemos aborrecer el pecado porque tenemos la simiente de Cristo, dice la palabra de Dios. Y el que tiene la simiente de Cristo no peca. Debemos sacar a Jezabel. Si se está metiendo, si miramos por allí que Jezabel está colocando como esos pasitos de algodón que en ocasiones quizá ni sentimos ni nos damos cuenta, pero allí este espíritu mantiene operando en aquellas personas que le dan la oportunidad. Pero tú y yo tenemos esa simiente de Cristo que el Señor Jesús ha sembrado esa palabra en nosotros. Y no puede brotar de nosotros agua limpia y agua amarga, porque somos de esa fuente de Cristo. Debemos sacar, si se nos ha metido alguna cosa de esta mujer, como hijas de Dios, como mujeres de Dios, debemos nosotros saber y ser guiadas por el poder del Espíritu Santo y ser esas mujeres guiadas por la presencia de Dios, mas no por estas cosas que dañan nuestra santidad, que dañan nuestra comunicación con Dios, que dañan nuestro acercamiento a Dios. Santidad ante todo. A santidad nos ha llamado el Señor.
No podemos mezclar lo de Dios con lo de Satanás, como lo hacía esta mujer. La palabra de Dios nos habla quizá fuertemente, pero es la palabra y debemos aceptarla. Apocalipsis 3:16 dice, a los tibios Dios vomitará de su boca. Pero tú y yo en esta mañana no estamos siguiendo los pasos de esta mujer, sino que estamos siguiendo los pasos de Jesucristo. Aleluya. Y eso es una gran bendición para los que somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. En nuestros tiempos, el espíritu de Jezabel opera quizá en hombres y mujeres para hacerlos caer. Se filtra en algunas iglesias y ya no queremos quizá hablar del pecado, pero ese espíritu de seducción, de adulterio, de fornicación, personas que se resisten a la palabra de Dios, personas que se resisten al Espíritu Santo. Elías les hablaba, pero no hacía caso. Y en estos tiempos también se nos habla la palabra de Dios, se nos habla de santidad, se nos habla de cómo seguir a Cristo en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Y ahora acontece lo mismo, infiltrando en la iglesia modas. Ya no visten las mujeres con decoro, con modestia, con pudor, sino que ciñen sus cuerpos para que vean sus cuerpos y así hacer pecar al hombre de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesucristo, porque el Señor Jesús nos enseña cómo debe vestir la mujer de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dicen, Dios solo ve el corazón. Sí, pero la Biblia también dice que somos de Él, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos templos del Espíritu Santo, comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no podemos pisotear su sangre, porque ya su sangre ha sido derramada en nosotros para limpiarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en Proverbios, Salomón describe muy bien el espíritu de Jezabel. Proverbios 6:16 al 19, dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y si recordamos la palabra de Dios, esta mujer era una mujer mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Fue una mujer que derramó sangre de muchos cristianos, de sangre inocente. El corazón dice que maquina pensamientos inicuos, y esta mujer lo hacía por obtener el poder. Los pies presurosos para correr al mal. Esta mujer corría con esos pies presurosos a correr al mal para influenciar a otros a hacer lo malo también. Y era el testigo falso que hablaba mentiras. Por eso murió este pobre campesino para robarle su heredad. Y también esta mujer sembraba discordia entre hermanos, para que ellos no se hablaran, para que ellos estuvieran llenos de mentira. Y todas estas maldades las hacía esta mujer. Pero vemos allí la palabra de Dios dice que son cosas que aborrece Jehová. Y aún 7 dice, abomina su alma. ¿Y qué debo hacer yo? Si vemos a Elías, en la palabra de Dios dice que cuando fue a acabar a estos profetas que seguían a Baal y a Acera,
Dice que llamó a todas esas personas y también al pueblo de Israel para que miraran quién era el Dios verdadero, el todopoderoso, el que descienda fuego del cielo. Ese es Dios. Y comenzó Elías a colocar agua y a hacer una zanja ahí a donde iba a ser el altar para Dios, para que descendiera el fuego del cielo. Pero dice que los profetas de Baal comenzaron a clamar, Baal, Baal, pero Baal no los escuchó porque era un Dios que no tenía el poder del Dios soberano que tenemos nosotras, de ese Dios eterno, de ese Dios todopoderoso. Aleluya. Y lo que hizo Elías fue, arregló el altar que destruyó Jezabel. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta mujer Jezabel había destruido tanto. Cada cosa que tocaba era una destrucción. Pero Elías comenzó a tomar 12 piedras, tipificando a las tribus de Israel. Y toma leña y comienza a arreglar el altar. Asimismo nosotras, es verdad que en ocasiones quizá se ofende a Dios, pero siempre va a haber un profeta, siempre va a haber un Elías para hablarnos, para guiarnos por el camino. Y a todas estas mujeres que me están escuchando en esta mañana, debemos cada día arreglar nuestro altar, cada día conseguir esa leña, como lo hacemos aquí en Mañanas con Dios, buscando la presencia de mañana, de madrugada te buscaré. Pero debemos arreglar ese altar y no ser destruidas por este espíritu de Jezabel y no ser destruidas por el engaño de Satanás. Y vemos que ahí comenzó a arreglar ese altar. Y cuando se arregló ese altar, Elías clamó a Jehová. Alabado sea su nombre. Y descendió, dice la Biblia, fuego del cielo. El que responda con fuego es Dios. Y descendió fuego del cielo y dice que consumió el altar y todo lo que había en él. Y por eso ya comenzaron a seguir a estos profetas de mentira, estos profetas de Baal, y ya comenzaron a ser destruidos por Elías. Y allí por eso esta mujer quiso vengarse de Elías y a querer matarlo. Y huyó Elías. Tuvo miedo de esta mujer, que en realidad quizá lo fuera a matar. Y él corrió y se escondió. Y en ocasiones nosotros quizá, cuando comienza a decaer la fe en el cristiano, cuando comienza a alejarse de Dios, a enfriarse esa persona, ¿qué es lo que primero comienza a hacer? Alejarse. Ya no lo vemos en la iglesia. Ya saca peros, es que no quiero ir porque no me saludan, es que no quiero ir porque no me usan, es que no quiero ir porque no me saludaron, qué sé yo, es que no quiero ir por esto y lo otro, y comienza a haber disculpas y a sacar tantas cosas para alejarse de Dios. Y en ese momento que tuvo Elías, sabiendo que Dios le contestaba con fuego y que consumía lo que él quería, pero en esa ocasión tuvo miedo esta mujer. Y Elías, ¿sabe qué hizo primero? Se escondió en el enebro. Y el enebro es un árbol seco que solamente tiene ramas. El enebro no tiene unas hojas grandes quizá a donde yo pueda refugiarme. Ahí en ese enebro el sol podía llegarle a Elías. Y asimismo, las cosas de este mundo quieren ahogarnos.
Asimismo, las cosas de este mundo quieren que tú te escondas de la presencia de Dios. Y el sol comienza a fatigarte porque quizás vas de camino en el desierto. Y en el desierto hay un sol fuerte. En el desierto no hay agua donde tú puedas tomar de la fuente. En el desierto solo hay serpientes y animales que pueden destruirte. Pero cuando nosotros salimos del desierto, allí comenzamos a ver esa presencia de Dios. Y allí en el desierto podemos también clamar a Dios. A Elías llegó allí un ángel, lo alimentó y le dijo: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. No sabemos cuánto nos resta hasta que venga nuestro Salvador, pero sabemos nosotros que el Señor nos está alimentando por su palabra, nos está dando agua de la fuente de vida, de esa fuente que salta para vida eterna. Y en esta mañana estamos, mujeres, en esa fuente que salta para vida eterna, en esa fuente que lava, en esa fuente que purifica, en esa fuente que santifica. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero tenemos que saber a dónde escondernos. Nuestro refugio está en Dios. Y en ocasiones queremos tener un consejo, pero no buscamos la persona indicada. Y es un árbol que no tiene hojas. Es un árbol que no tiene sombra. Pero si nosotros nos metemos a esa persona que realmente nos da un consejo de esa palabra poderosa, podemos encontrar ese aliciente, esa vida, esa salud para nuestra alma física, espiritual y emocional. Y otra de las cosas que yo les digo en esta mañana es que no vendamos nuestra heredad. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos vender nuestra heredad. Satanás ofrece muchas cosas para nosotros quizás buenas, pero este hombre Nabot se mantuvo en que él no podía vender esa heredad. Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre dijo: no venderé mi heredad. No la venderé, esa heredad es mía. Y Dios nos ha entregado a nosotros una heredad grande. Esa heredad de esa salvación tan grande. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos vender nuestros principios. No podemos vender lo que Dios ha hecho en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Nabot dijo: no vendo mi viña, sea el precio que sea el precio que pagara el rey, no la puedo vender. Él se mantuvo en esa posición radical. Le costó la vida, sí, pero obtuvo la salvación. Dios nos dice a ti y a mí, nos dio una heredad de salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es nuestro tesoro, es nuestra heredad. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos perderla. No pierdas esa heredad. Así Satanás venga como ríos, pero hay poder en el nombre de Jesús. Esa heredad no puede salir de ella. Cuídala, bendito sea el nombre de Jesús, porque es tu mayor tesoro. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no puedo vender mi salvación por un vestido ceñido. Yo no puedo vender mi salvación por unas pinturas para mi rostro. Tenemos la gracia de Dios. La palabra de Dios dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Bendito sea el nombre de Jesús. Que seamos esas mujeres de bien, no esa mujer desechada en que estamos presentando, no esa mujer quizá que la desechó Dios,
todavía hay oportunidad. La palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esa oportunidad de salvación. Si tú en esta mañana quizás te has desviado, todavía el Señor dice, ven, levántate. Levántate, aliméntate de la palabra. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús todavía quiere que tú te levantes, que tú te levantes y que vayas sacando todas esas cosas que te impiden tener una buena comunicación con Dios. Y comencemos nosotros a vestir como esas hijas de Dios. Decorosamente, bendito sea el nombre de Jesús, que seamos esas mujeres de bien, esas mujeres que realmente nos llamen bienaventurada y nos digan, esa mujer es de Dios. Si Dios desechó a Jezabel por no querer arrepentirse, a nosotros el Señor todavía tenemos oportunidad. Y dice la palabra de Dios que Él nos ama con amor eterno. Mientras hay vida, hay esperanza y hay una oportunidad de cambiar. Hay una oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy. Yo no quiero cambiar mi heredad por nada. Quiero hacer como este hombre que se aferró a lo que Dios le había, a lo que su familia le había dado, que era una herencia a donde él tenía que cuidarla, bendito sea el nombre de Jesús. Y asimismo nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Ella dice que se burló del profeta. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer dice que se cubrió la cabeza para irse a burlar del profeta y pararse en esa ventana y exhibirse. Y ella se cubrió su cabeza, se colocó sus adornos, pero ahora nosotros somos hijas de Dios. Ya estamos sin esa representación de esa mujer, sino que nos presentamos delante de Dios tal como somos, hijas de Dios, a donde comenzamos a quitarnos todas esas cosas y no podemos volver a recoger lo que hemos soltado, lo que hemos dejado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta mañana somos de esas mujeres que hacemos la voluntad de Dios. Somos esas mujeres que quizás estamos hablando de estas mujeres para no imitarlas, sino que imitar a Jesucristo como nuestro único y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, no sé, hay una hermana que va a hacer una oración en esta mañana. Si hay mujeres que quizás nos hemos desviado, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Estamos eliminando todas esas cosas que nos hacen daño para acercarnos más a ti. Un abrazo y el Señor Jesús les bendiga.